Donald Trump prepara su nuevo asalto contra la inmigración. Tras su batacazo judicial con el veto a 7 países musulmanes, el presidente de Estados Unidos ha ordenado elaborar un vasto plan de acción contra los sin papeles. Acelerar y ampliar las expulsiones inmediatas, devolver automáticamente a los mexicanos sorprendidos en la frontera, reclutar miles de nuevos agentes y hasta perseguir penalmente a los padres que traigan a sus hijos forman parte, según los borradores conocidos, de este agresivo proyecto. Un paso con el que Trump echa otra palada al legado de Obama y con el que podrá cumplir una de sus más deseadas y oscuras promesas: la expulsión masiva de inmigrantes. El departamento de Donald Trump prepara su nuevo asalto contra la inmigración. Tras su batacazo judicial con el veto a 7 países musulmanes, el presidente de Estados Unidos ha ordenado elaborar un vasto plan de acción contra los sin papeles. Acelerar y ampliar las expulsiones inmediatas, devolver automáticamente a los mexicanos sorprendidos en la frontera, reclutar miles de nuevos agentes y hasta perseguir penalmente a los padres que traigan a sus hijos forman parte, según los borradores conocidos, de este agresivo proyecto. Un paso con el que Trump echa otra palada al legado de Obama y con el que podrá cumplir una de sus más deseadas y oscuras promesas: la expulsión masiva de inmigrantes. Donald Trump ha abierto la puerta a las deportaciones masivas. Las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional, publicadas este martes, entierran el legado de Barack Obama y amplían el espectro de la persecución a casi todos los sin papeles. No se trata solo de que los funcionarios incrementen sus competencias o de la contratación de 15,000 nuevos agentes. El núcleo de la ofensiva migratoria radica en la posibilidad de aplicar las expulsiones inmediatas a prácticamente todos aquellos indocumentados que lleven menos de 3 años en el país. El giro es radical. El país que se hizo grande con la emigración le da la espalda ahora a más de 11 millones de indocumentados, la mitad mexicanos. Su administración lo niega. No queremos crear pánico ni proceder a deportaciones masivas, sino solo hacer cumplir la ley, señalan sus portavoces. Pero pocos les creen. Hasta la fecha los agentes tenían como objetivo prioritario la captura de todos aquellos que hubiesen cometido un delito grave. Con las nuevas directrices, este listón queda pulverizado y se limitan extremadamente las excepciones. Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sujetos de los nuevos procedimientos, incluyendo la expulsión de Estados Unidos, establece la directriz. Bajo esta premisa, el sistema se vuelve coercitivo en todas sus fases. Los indocumentados estarán permanentemente en el punto de mira, será más fácil su captura e incluso se les restringirá la puesta en libertad provisional tras su detención. Esta medida será usada excepcionalmente y solo en los casos donde, después de un atento estudio de las circunstancias, se considere necesaria por razones humanitarias o por un significativo beneficio público, reza la orden. Lejos de agotar las posibilidades del sistema legal, el objetivo del nuevo plan es devolver a los sin papeles lo antes posible a sus países de origen. Para ello, se rompen los candados que frenaban el proceso de expulsión inmediata. Esta modalidad se aplicaba hasta la fecha a los inmigrantes que hubiesen pasado menos de 2 semanas en el país y estuviesen a no más de 160 kilómetros de la divisoria. Con la nueva directriz, se anulan los límites geográficos y se extiende la posibilidad de su aplicación a todos aquellos que lleven hasta 2 años en territorio estadounidense. La excepción serán los menores, los peticionarios de asilo y quienes pueden demostrar la legalidad de su estatus migratorio. Del alcance de la orden tampoco se salvan los padres con hijos. Por el contrario, para cortar el flujo de menores procedentes de Centroamérica, superior a los 3 millones desde los años 80, se endurece el castigo a sus progenitores y se permite su procesamiento penal si han hecho uso, como es práctica habitual, de redes de tráfico humano. El escenario se completa con una ampliación radical de los poderes de los agentes de inmigración. Para lograr la máxima operatividad, el secretario de Seguridad Nacional, el exgeneral de Marines, John F. Kelly, otorga a sus efectivos autoridad completa para arrestar al extranjero de quien se considere probable que haya violado las normas de inmigración. Aunque el texto fija ciertas prioridades para las detenciones, el filtro es tan tenue que llega a reconocer como objetivo a todo aquel que los agentes entiendan que es un riesgo para la seguridad pública.
Es decir, cualquier sospechoso. En este plan, México figura como gran diana. En cumplimiento de sus más oscuros deseos, Trump pone en marcha con carácter inmediato la búsqueda de fondos para diseñar, construir y mantener el muro. Asimismo, abre el proceso para identificar y cuantificar todas las fuentes directas o indirectas de ayudas federales y de asistencia al gobierno mexicano. Aunque no se especifique, este apartado tiene como fin conocer la cantidad que el vecino del sur recibe de Washington y utilizarla para forzar el pago del muro por parte de México, uno de los axiomas del presidente de Estados Unidos. Con este despliegue, Trump logra materializar la que quizás sea su mayor promesa de campaña: la persecución de la inmigración ilegal, el eslabón más débil de la sociedad estadounidense. Su demonio preferido. La fuente, a su juicio, de casi todo crimen. Nos está matando. Un país que no puede proteger su frontera no es un país. Es una locura, ha llegado a escribir el presidente. Este discurso xenófobo ha prendido en sus bases. Y no es que Obama fuera un presidente débil. Durante sus 8 años de mandato, expulsó a 2,8 millones de personas, más que ninguno antes. Pero en su eterna realpolitik también creó programas destinados a favorecer su absorción, incluyendo a los jóvenes sin papeles, que llegaron de niños a Estados Unidos, los famosos Dreamers, excluidos por ahora de las directrices. Todo ello empalidece ante alguien como Trump. Autor del lema "Los buenos muros hacen buenos amigos", el republicano es consciente de que su gran caladero electoral, mayoritariamente blanco, obrero y masculino, ve a los inmigrantes como competidores. Cobran menos y trabajan más. De ahí sus continuos ataques a México. Y de ahí también las nuevas directrices. Un golpe de efecto que, tras un caótico primer mes de gobierno, le asegura el aplauso de sus fieles. Otros han empezado a temblar. El plan permite reclutar a 15,000 nuevos agentes, así como ampliar las expulsiones inmediatas y devolver automáticamente a su país a los mexicanos sorprendidos en la frontera. La entrevista que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, concedió a la cadena de televisión CBS este domingo permitió conocer las primeras medidas que adoptará el futuro inquilino de la Casa Blanca cuando comience su administración. Además de su decisión de renunciar al salario presidencial, el republicano también anunció su intención de instigar futuras deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Lo que vamos a hacer es coger a gente con pasado criminal, con antecedentes, miembros de bandas, narcotraficantes, probablemente 2 millones, que podrían llegar hasta 3, que vamos a sacar del país o vamos a encarcelar, detalló. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares, analiza para ABC el origen y las posibilidades reales que tiene el magnate de llevar a cabo esta medida, además del origen de los flujos migratorios mexicanos hacia Estados Unidos y la lucha de la población hispana por su integración. ¿A quiénes nos referimos exactamente con el término hispano? ¿Cuál es la diferencia con latino? Los mexicanos son los que más utilizan la terminología, y dependiendo de ella quieren decir una cosa u otra. Actualmente se está imponiendo más el término latino que hispano, sobre todo en ámbitos universitarios de población mexicoamericana. Entre los grupos más radicales, como entre los chicanos, el término hispano es muy conflictivo. Lo repudian porque denominarse así supone negar su sangre india. Sin embargo, entre la población cubana o puertorriqueña, o en otros grupos menores utilizan el término latino e hispano indistintamente. ¿Puede Trump realizar las deportaciones masivas que ha anunciado? Probablemente pueda realizar las deportaciones de los 3 o 3,5 millones de hispanos. Trump se está refiriendo a los hispanos que tienen algún tipo de antecedente legal. En cierta forma, esto ya lo ha hecho Obama. En los 2 primeros años de su segunda legislatura 2012-2014, el número de deportaciones alcanzó los 2,5 millones de personas, hasta que se aprobaron las normativas de naturalización. Si el hijo había nacido en E.U., no podía ser deportado. En los 2 últimos años de Obama los padres de un niño nacido en Estados Unidos sí podían ser deportados, pero esa medida no se aplicó a rajatabla. Y las personas deportadas entonces no eran delincuentes, que es lo que está proponiendo Donald Trump. ¿Cuáles son esos delitos?
El índice de conflictividad y apresamiento de hispanos en Estados Unidos está por encima del de la población afroamericana. El porcentaje de población hispana, que está en torno al 17%, no se corresponde con el porcentaje de hispanos apresados en cárceles norteamericanas, que está en torno al 40%. Los delitos que cometen tienen que ver con tráfico de drogas, asalto a la propiedad privada y homicidios. En 2014, había 55,3 millones de hispanos en Estados Unidos, un 17,3% de la población total. En 1980 solo suponían el 6,5%, alrededor de 14,8 millones, según datos publicados por Pew Research Center. Está vinculada la situación económica de la población hispana con esos altos índices de conflictividad y apresamiento. Los recursos económicos de los que dispone la población hispana crecen de año en año. Su renta per cápita aumenta exponencialmente, pero sigue siendo la menor frente a los otros grupos étnicos de Estados Unidos. Solo supera la de la población nativa americana, y está por debajo de la afroamericana. El abandono escolar de los hispanos también es muy superior al del resto de minorías. Los sociólogos consideran fundamental este factor para explicar los altos índices de delincuencia. La inclusión en gangas pandillas es muy superior entre los hispanos que en otros grupos. ¿Cuál ha sido el apoyo de la población latina a Trump? El porcentaje que se calcula es de entre el 25 y el 30% de apoyo latino a Trump, y viene de gente que ya está muy asentada en Estados Unidos, sobre todo de la población cubana. En Florida, el voto hispano le ha dado el triunfo a Donald Trump. Lo que ha ocurrido es que la abstención ha sido importante y han apoyado menos a Hillary Clinton que a Obama. ¿Cómo se regula la situación de un inmigrante sin papeles en Estados Unidos? Se han aprobado leyes, y cada estado también puede regular la inmigración. Hay estados en los que los inmigrantes sin papeles no tienen derechos a algunos servicios sociales, y en otros sí. La migra es la policía de inmigración, que sobre todo en Arizona, en Nuevo México y en Texas son los que están al cargo. Los datos de extradiciones hay que verlos con detalle, porque a veces una persona puede ser extraditada hasta 4 veces el mismo año. Trump ha propuesto que a la segunda ocasión, esa persona pueda tener una pena de 5 años de cárcel. Entonces va a aplicar Trump políticas migratorias mucho más duras que las de sus antecesores en el cargo. Indudablemente sí. Sobre el tema del muro, hay que decir que buena parte de la frontera ya está dividida con alambradas. A lo que realmente se refiere Trump, es a construirlo en zonas donde no está, más en el este que en el oeste del país. La frontera de California y Arizona está llena de alambradas. ¿Cuántas personas mueren intentando cruzarlo? Eso es muy difícil de saber. Como con los datos de los que logran pasar. Pero las muertes son muchas veces a manos de los propios cárteles. Cuando empiezan los grandes flujos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos, los mexicanos dicen que ellos no cruzan la frontera, sino que la frontera los cruza a ellos. La firma del Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848 pone fin a la guerra entre México y Estados Unidos. Entonces es cuando Estados Unidos se anexiona el suroeste. Hasta comienzos de los años 20, la inmigración de mexicanos a Estados Unidos es muy baja. Cuando comienza es en los años 30. En los 60 se incrementa de forma exponencial. La primera oleada se inicia por la Revolución Mexicana, por temas políticos. En la década de los 70 y los 80 también por las dictaduras en Centroamérica y Sudamérica. Actualmente es sobre todo por motivos económicos. El siglo pasado, la población afroamericana emprendió una lucha por los derechos civiles. Tendrá que lidiar una batalla similar la población hispana. Ya surgió, sobre todo el movimiento del campesinado, con el Martin Luther King chicano, que era César Chávez. Ese movimiento originalmente empieza y se centra en los trabajadores del campo, en los braceros, durante la década de los años 50 y 60. A partir de ahí pasa a la universidad, y son los estudiantes de los años 60 y 70 quienes empiezan unas reivindicaciones que todavía siguen vigentes. En Nuevo México hubo otro líder, llamado Reyes Tijerina. Algún partido político estadounidense ha tratado de incorporar esas reivindicaciones a su programa.
Es un movimiento que está fundamentalmente en la universidad, y que también está logrando que distintos políticos y la población hispana comiencen a tomar conciencia, presentándose a puestos de relevancia. Como Bill Richardson, que es gobernador de Nuevo México, Antonio Villaraigosa, el exalcalde de Los Ángeles, o Julián Castro, secretario de Vivienda con Obama. El pensador Guy Sorman ha afirmado en ABC que el voto a Trump ha sido una revancha del varón blanco estadounidense, que ha visto desmoronarse su universo con la liberación de las mujeres, la discriminación positiva, la exaltación de la diversidad cultural y el lenguaje políticamente correcto. Y así lo ha planteado el propio Trump, que ha sabido leer el descontento de los segmentos blancos de la población. El voto no era tanto pro-Trump, sino anti-Obama. Si vemos lo que ha pasado en su administración, Obama ha favorecido a las minorías étnicas, a las mujeres en temas como el aborto, a colectivos de gays y lesbianas con el matrimonio homosexual, etc. Si pensamos en lo que ha hecho con la familia media americana, no hay nada. Es una mayoría silenciosa que hasta ahora no se había expresado de forma contundente. ¿Te ha gustado este artículo? Si es así y quieres saber más sobre estos temas, compártelo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.